El famoso Monster Building en Hong Kong. Mira cómo se pasean por aquí como para saludar a la gente. ¡Qué locura, señores! Hong Kong, el caos. Visitando la épica estatua del gran Bruce Lee. Hay lugares que te impactan y luego está Hong Kong. Sentirte que llegaste al continente asiático, pero con un toque europeo. Caballos corriendo en medio de rascacielos, edificios que parecen tocar el cielo, y saber que una región tan pequeña alberga más de 7 millones de personas, ya que es considerada como la región más densamente poblada en el mundo entero. Lo primero que acabo de notar es que automáticamente uno llega a Hong Kong, digamos que los vehículos, el guía está del lado derecho, que demuestra inmediatamente la influencia británica. Hay que recordar que durante más de 150 años, esta región fue una colonia británica, y alguno de los remanentes es ver cómo se conduce del lado izquierdo, donde vemos el guía de los vehículos del lado derecho, contrario a los países occidentales de donde venimos nosotros. Incluso algo curioso es notar cómo muchas de sus calles todavía mantienen los nombres británicos. Y el hecho de ver cómo convive el idioma inglés con el idioma cantonés, que viene siendo la lengua oficial de Hong Kong. Bueno, sin duda esto es otro mundo. Miren el tranvía en el medio, miren otro tranvía aquí adelante, miren un edificio moderno por un lado, otro edificio antiguo por el medio, el clima caluroso y al mismo tiempo lluvioso, calles con nombres ingleses, un estilo como que llegamos a New York de repente con estos rascacielos modernos. Volteas a la derecha, edificios no tan modernos, el tranvía ahí en el centro y de aquel lado un autobús no tan moderno. El aspecto de las personas, digamos, asiático, pero con una mezcla europea. Aunque esto es una región autónoma de China, pues también tiene una moneda independiente. O sea, no se utiliza el yuan, sino que se utiliza el dólar hongkonés. Miren, por ejemplo, estas callecitas así también, qué coquetas. Y toda esa influencia británica, yo creo que le da un toque a esta región que puede ser curioso e interesante por explorar. Muchas tiendas de tecnología, de joyería. Ahora, esto está curioso, mira, que el Airbnb, para tú conseguir la llave para entrar, la foto que manda la doña, pareciera como que lo pusieron aquí, en medio de la calle, mira. O sea que esto debería tener un código, ¿no? Bueno, pero vamos a meterle el código ahí. Que te pone la llave aquí en medio del caos, o sea, en medio de todo el mundo. En mi vida había yo visto algo así, o sea, el edificio está a 200 metros de aquí y la llave vienen a ponértela aquí. Vamos a ver si es verdad que funciona. Y ciertamente funcionó el código, salió la llave, entonces ahora uno camina todo este tramo y encuentra este edificio así, mira, con este estilo. Thank you very much, sir. Y esta habitación, por ejemplo, tiene esta salida aquí, como con este balcón. Mira qué curioso como luce todo aquí. La pena es que ahora está lluvioso. Digamos que los ingleses en ese sentido están haciendo efecto con este tema de la lluvia. Increíble la metrópoli que es esto, señor. Estoy sorprendido, ¿eh? ¡Wow! Ahora vamos a ir a caminar a una zona que es como un distrito que le llaman el Times Square de Hong Kong. Porque aparentemente hay como muchos lugares donde hay comercios, hay luces, edificios. Evidentemente un lugar caótico, como usted podrá escuchar, muchos sonidos, muchas bocinas. ¿Cómo se van mezclando la parte arquitectónica en cuanto a los edificios? Edificios antiguos y al fondo edificios modernos. Los datos importantes es que esta región, la cantidad de población concentrada en un mínimo espacio, es el país con la mayor densidad. Realmente tenemos que mirar para arriba. Ustedes ven cómo hay cantidad de edificios en un país que en realidad no tiene, digamos, mucha superficie. O sea, es un país pequeño y la concentración de gente que hay es inmensa. Entonces le voy a estar colocando aquí el número exacto de población que hay en Hong Kong con respecto a su superficie. O sea, yo quiero que ustedes entiendan, señores, la magnitud de esto. Mira, edificios gigantes ahí, edificios por aquí, un mercado aquí abajo, un elevado de este lado, otros rascacielos aquí arriba. Mira qué locura, ¿no? Las frutas, por ejemplo, frutas tropicales, los mangos, la naranja, los letreros que también tienen el nombre en inglés. Se aprovecha todo el espacio, mira, elevador por aquí, elevador por allá, cruce peatonal por aquí. Wow, entonces de repente tú pasas de un mercado por un lado, pasas a una zona con un distrito financiero. Mira ya esto aquí como más moderno, con tiendas de alta gama. Ya esto como un poquito más estadounidense, con franquicias como ese Shake Shack.
como usted comprenderá. Otra cosa que yo destacaría también es el físico de las personas en Hong Kong. Ese es un tema que a mí también me llama siempre la atención. Aquí se ven las chicas y los chicos. Se le ven obviamente los rasgos asiáticos, pero hay como una mezcla de occidente al mismo tiempo. O sea, la típica hongkonesa o el típico hongkonés, que por ejemplo una referencia interesante, que aquí también hay una estatua de él, es el mítico Bruce Lee, físico de Bruce Lee. Bruce Lee es como un asiático, pero tiene como un rasgo occidental. Entonces ya esta es la zona aquí en Hong Kong que le llaman como el Times Square de Hong Kong. Incluso te pone hasta el nombre ahí. O sea que no era un invento de nosotros, sino que es real. Y me dicen que por la noche, pues aquí hay muchas luces, que simula más o menos como si fuese el Times Square en Estados Unidos. Muchas tienditas, mucha organización también veo yo por aquí, pero caótico, por supuesto. Muchos turistas también viviendo aquí en Hong Kong, porque está el tema de la influencia británica. Mucha ropa callejera también, tiendas callejeras por ahí. Wow, y mira como estos pasillos también con todas estas tiendas, como de souvenirs, de cosas de Hong Kong. ¡Wow! Mira, por ejemplo, todo este tema, esta faldita, mira qué bonitas, coquetitas, mira, a ver, para las chicas. ¡Qué locura, señores! Que si I love Hong Kong. Hello. Oh, thank you very much, thank you very much. Very beautiful. Ay, miren el pantallazo también aquí al frente, Qué locura, sin duda alguna, esta zona aquí en Hong Kong. Qué locura, señores, Hong Kong, el caos. Miren la cantidad de gente cruzando solamente en esta esquina y el transporte público por todos lados. Las pantallas gigantes. No, ya esto es otra cosa, señores. Miren. Cuánta euforia en un solo lugar. Miren eso. Esto es lo que es la esencia, entiendo yo, ya de Hong Kong, sin duda alguna, Y ahora entonces estamos llegando a uno de los lugares más icónicos de aquí de Hong Kong, que se llama el Monster Building, que es uno de los lugares más fotografiados de aquí de Hong Kong, y usted va a entender por qué en breve. Miren más o menos cómo empiezan a asomarse esos edificios. Se dice que el Monster Building fue construido en el 1960, y lo que muestra es una esencia de lo densamente poblado que es esta zona. Y creo que por eso es que vemos todos estos autobuses de turistas que vienen a ver la esencia de ese lugar. Bueno, miren hacia arriba, Es que ciertamente tú llegas aquí, es como confuso, porque tú dices, wow, pero es que todos los edificios se parecen, pero ¿dónde es que está exactamente? Pues el spot. Mire, yo veo ese letrerito ahí con esa flecha. Yo creo que debe ser algo por aquí. No lo sé, estábamos un poco perdidos, pero seguro que algo encontraremos, Vamos a ver ahora. El famoso Monster Building. Vamos a ver si es esto aquí. Es esto aquí en teoría. Y efectivamente el famoso Monster Building en Hong Kong, frente a nosotros, señores. ¡Qué locura! Fíjense también de este lado, mira la cantidad de edificios en un solo lugar. ¡Wow! ¡Qué locura, señores! Ustedes se imaginan la cantidad de atascos en el tránsito que se generaría si cada uno de los habitantes que vive en estos edificios tuviese un vehículo. Yo no me imagino lo que debe ser esto, señores. Estos edificios datan del año 1960. Fue un proyecto que se hizo para reubicar a miles de familias aquí en Hong Kong. Que la gente se subía a esta plataforma y encima de esta plataforma hacía una especie de fotografía que venía luciendo más o menos así. Pero fíjense que ahora han colocado como estas rejas para evitar que la gente se suba. Como esto es zona residencial, a lo mejor la cantidad de turistas pues no dejaba ni siquiera descansar a las personas que viven aquí. Ah, mira qué curioso, las doñitas jugando su cartica. ¿Qué es lo que juegan? Como un bingo. No sé, no entiendo nada. Ah, un juego raro, es verdad. Mira, qué juego más complicado. Porque tiene como cartas. Están las doñas ahí, mira, de lo más normales, de lo más campante, como debe de ser, disfrutando. Y es que por tratarse del lugar más fotografiado de Hong Kong, decidimos ponerlo a prueba y a ver qué resultados salían de estas fotos. Lo cierto es que luego de salir del Monster Building y contemplar ese atardecer con esa monstruosidad de rascacielos que teníamos alrededor, no podíamos esperar para vivir otra experiencia que se trataba de un hipódromo donde se llevan a cabo apuestas de manera legal que me parecía muy curioso de documentar. Este es el Jockey Club de hockey, que es el único sitio de todo Hong Kong donde se puede apostar legalmente.
de manera legal. Curioso los taxis aquí en Hong Kong, que la mayoría son como de este estilo, como taxis antiguos. Eso me ha parecido curioso también. Por ejemplo, fíjense esas marcas de vehículos, como esos Toyota como antiguos. Miren, ya aquí se empieza como a ver el ambiente, mira. Vamos a ver, porque yo tengo mucha curiosidad. Incluso, mira, como mucha gente joven también, como venir a ver las apuestas. Parece que es algo como popular de verdad, ¿eh? ¡Wow! Y mira si somos dichosos, que llegamos justo en el momento que a partir de ahora es gratis. Y mira, incluso cuando tú entras aquí también, como carritos de comida, todas estas luces, los edificios de fondo. Ah, no, pero espérate, que todo un ambiente terrible, ¿eh? Pero incluso también música en vivo, o sea, yo no me esperé este ambiente jamás. Mira, 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 mujeres bailando, extranjeras. ¿Y beben alcohol aquí, todo, mi hermano? Claro. Ah, no puedo ver que pedir una cervecita. Yo creo que en eso que están los tigres. Sí, Vamos a ubicar los tigres. Vamos a ubicar la bebida, espérate, porque ya hay que entrar en ambiente, tío. No, tío, pero, hey, aquí hay que beberse un trago, tío. Ah, no, pues yo voy a eso. Miren el movimiento, increíble. Y la cantidad de gente, no puede ser. Mujeres como tanto locales como extranjeras. ¡Wow! Movimiento de personas de todos los países que tú la busques, ¿eh? Ahora mismo hay una pausa de los caballos y luego que empiezan, entonces la gente vuelve y se sienta. Movimiento de bebida, de comida, ambiente, música. Claro, y la apuesta es legal. Para este tipo de deporte sí. Es legal, claro. Aquí. Para los casinos no. Casino, pero en Macao sí. En Macao sí. Macao es como Las Vegas. Sí, la verdad. Exactamente. No sé si se llega a apreciar en cámara, fíjense la cantidad de pisos que hay. Y esos pisos, mientras más arriba, hay áreas como VIP que me comentan por aquí, sí que se apuesta de a duro. Se apuestan millones de dólares, incluso mucho dinero, ¿eh? Fíjense esto que curioso, que por ejemplo allá pone Quinela Pool Touro, 9 millones de dólares hongkoneses. O sea, eso es lo que se llevaría el primer lugar. Miren ya los caballos como empiezan a posicionarse. Y en breve entonces es que viene ya la carrera. Entonces uno como público local también puede apostar. O sea que ahí arrancó la carrera. Esto fue el calentamiento. Ah, ya arrancó de verdad. ¡Ey! ¡Ay! Mira, va una ambulancia incluso detrás. Mira, y aquí uno lo ve en la pantalla. Segundo a segundo, mira, ve. Sin duda otro mundo, ¿eh? Otro mundo. Ya estos terminaron y ellos pasean por aquí. Fíjate que la mayoría son delgados, son pequeños, bajitos de estatura. Son delgaditos, bajos de estatura. Mira cómo se pasean por aquí, como para saludar a la gente. Mira qué interesante, ¿eh? Ey, pero bien, me dieron la mano, ¿eh? Saludé al ganador, señor, no bulto, ¿eh? Bueno, ahora mismo acaba de acabar la carrera, la verdad que muy curioso todo, me ha parecido muy interesante conocer un poco de esto que es cotidiano para los hongkonenses. Y a nivel de bebida, aquí es lo que se puede ordenar aquí en estas casetas. Pues la verdad que me siento muy contento de conocer esta parte de esta zona de Hong Kong. Pero no se preocupen que esto no acaba todavía, porque ahora que la cosa empieza a ponerse buena. Pero de verdad que es una experiencia que yo diría recomendable si usted viene a este lugar. Claro que sí. Ah, miren, me dicen que estos trenes tú te puedes montar y casualmente, me explica el buen John, que este va cerca del hotel donde vamos nosotros. Oh. I'm with him. Thank you, my friend. Thank you. Thank you, thank you. Agárrese, muchachones, que esto está... Ah, bueno. Ay, mi madre, qué locura, ¿eh? El gran Oliver, compadre. Amigos, si te está gustando el video, si te está siendo de utilidad, tómate un segundo y suscríbete a este canal. De esa manera nos apoyas y seguimos brindando más contenido. El momento épico aquí en Hong Kong, visitando la épica estatua del gran Bruce Lee. Y aquí les voy a dar una información que quizás no muchos de ustedes saben. El gran Bruce Lee, una de las personas que conoció y compartió con él de tú a tú, fue nada más y nada menos que mi padre en el año 1971.
ya que el buen Bruce Lee visitó la República Dominicana en esa ocasión y uno de esos agraciados, ese fue mi padre Rolando Ramos, el cual usted, si ha visto videos aquí en mi canal de YouTube, lo puede buscar y va a encontrar la historia de cómo conoce mi padre a Bruce Lee en nuestra ciudad, La Vega, República Dominicana. Y algo que me sorprende, señores, que la verdad es que el lugar es muy popular. Es decir, que Bruce Lee sigue siendo un inmortal al día de hoy, señores. Miren cómo se llama esto, The Bruce Lee Way. Míralo ahí. Me hizo mucha gracia que una de las personas que estaban aquí me estaban preguntando que de dónde era. Y les hice incluso la anécdota de que mi padre lo conocía y no lo podían creer hasta que yo empecé a enseñarle las fotos. Aquí se armó una euforia increíble, señores. La gente diciendo, ¿en serio? ¿Tu padre conoció a Bruce Lee? No puede ser. Nosotros que somos de Hong Kong nunca lo conocimos. Qué bonito recordar esa hazaña de mi padre, que él siempre la recuerda y que son de las experiencias que quedarán para toda la vida. Y justo al lado de la estatua de Bruce Lee, pues tenemos todo este muelle, que esta zona es famosa también por tener uno de los puertos más importantes del mundo. Entonces miren, de este lado te da como ya una perspectiva de los rascacielos, ya de toda esa parte céntrica de Hong Kong, ya de toda esa modernidad, digámoslo así. Este es el famoso Paseo de la Fama, Paseo de las Estrellas. Bueno, y ciertamente a medida que uno va avanzando, sigue viéndose este paseo, que es como el Paseo de las Estrellas, ¿no? O sea que yo creo que esto es una visita obligatoria a todo el que viene a esta zona de Hong Kong. $640 el que se salta el semáforo en rojo. Por eso es que yo veo que la gente, a pesar de que tengo una callecita pequeñita, digamos que nadie se lo salta. Y yo decía, wow, qué curioso, ¿eh? Atención entonces ahora a este centro comercial aquí adentro, que es en el paseo, digamos, de las estrellas. Mira cómo tienen esto aquí lleno de tiendas de alta gama. O sea que si usted está pensando en hacer unas compras al siguiente nivel, pues este es el lugar de usted. Pero lo que me llamó la atención fue toda la arquitectura, ¿no? Miren, por ejemplo, las lámparas, cada piso lo que tiene, ¿eh? Mira, todas las tiendas de alta gama, si usted las busca, aquí la encontrará. Pero miren la arquitectura, qué locura, ¿eh? Sin duda alguna. Y a partir de las 8 de la noche, entonces en este mismo lugar donde estamos, empieza el juego de luces. 10 minutos en total, mira, por eso está todo el mundo reunido viendo eso, mira. Wow. Toda una actividad imperdible en esta zona de Hong Kong. El tema del juego de las luces, sobre todo de este lado que están todos los edificios. Me parece curioso cómo al ritmo de la música van bailando. Luego de nosotros recorrer todo este paseo, que es el Paseo de las Estrellas, con la mítica estatua de Bruce Lee. Y así nos despedimos de Hong Kong, donde me quedo con ese sabor dulce de haber aprendido de una cultura tan diversa y multiétnica. Un destino capaz de asombrar a cualquier viajero, donde esto no es un adiós, sino un hasta luego. Así que no dejes de hacerle like a este video, dejarme tu comentario y suscribirte a este canal para poder seguir llevando más aventuras y más recomendaciones. Nos vemos en la próxima aventura.